Mega Noticias León. Hola, ¿qué tal? Como todos los martes, es un gusto y un placer el que me permita ingresar a sus hogares con este su programa Conversando. Mire, continúan las protestas, diferentes tipos de protestas en el país en contra de la reforma iniciativa de reforma que intenta modificar al Poder Judicial de la Federación, de esta de la que le hemos dado cuenta a lo largo de estas últimas semanas. Hay nuevos pronunciamientos, actores. El día de hoy, hace algunas horas, Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos en México, hace declaraciones por segunda ocasión y externa la preocupación de su país y de los empresarios de su país porque se apruebe de la forma como la quiere el presidente López Obrador. ¿Cuál es el ABC de esta reforma en el Poder Judicial? Veamos esta pieza que preparamos para usted. Adelante, la estamos preparando. Si bien el tema de la elección de ministros, magistrados y jueces es la piedra angular, la iniciativa de reforma al Poder Judicial considera además el rediseño de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la sustitución del Consejo de la Judicatura y el establecimiento de nuevas reglas procesales. En la iniciativa de 112 páginas, la nueva integración de la Corte considera reducir el número de ministras y ministros de la Suprema Corte de 11 a 9, recorta también el tiempo de su encargo de 15 a 12 años, se eliminan sus pensiones vitalicias y sus remuneraciones deben ajustarse al tope máximo establecido por el presidente. Se realizará una elección extraordinaria para renovar a todos los ministros, jueces y magistrados del Poder Judicial. Podrán participar los que ocupan el cargo actualmente, pero tendrán menos posibilidades debido a que deben, en primer lugar, ser considerados en la terna propuesta por alguno de los tres poderes y posteriormente iniciar su campaña para las elecciones. También se podrán elegir jueces sin tener carrera judicial, lo cual contraviene la experiencia y el conocimiento de cómo llevar un procedimiento y valoración de pruebas. Los magistrados del Tribunal de Disciplina se elegirán a nivel nacional en las elecciones ordinarias a partir de 30 candidaturas paritarias propuestas por los tres poderes de la Unión. En el caso de los 1,633 magistrados de circuito y jueces de distrito, se elegirán en cada uno de los 32 circuitos judiciales a partir de candidaturas paritarias por cargo. El Senado verificará los resultados de la elección y que las candidaturas se cumplan con los requisitos. Las campañas durarán 2 meses, no habrá ningún tipo de financiamiento y será el Tribunal Electoral quien resuelva impugnaciones y declare resultados. El Consejo de la Judicatura Federal será sustituido por el Tribunal de Disciplina Judicial y el órgano de administración judicial. El primero estará integrado por 5 magistrados y tendrá la facultad de recibir denuncias, investigar ministros y magistrados. Podrá imponer sanciones y dar vista al Ministerio Público. El segundo estará integrado por 5 personas y será responsable de la administración, la carrera judicial, el control interno y el presupuesto del Poder Judicial. En cuanto a las nuevas reglas procesales, la reforma prohíbe otorgar suspensiones en amparos, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, además de establecer plazos máximos para dictar sentencias en materia tributaria y penal, lo cual será complicado pues cada año se turnan en promedio 2,000 expedientes y muchos de ellos comprenden más de 5,000 fojas. Leticia Alcántara, Mega Noticias. Como usted lo vio, es una iniciativa de reforma muy profunda. Es algo así, mire, se lo voy a poner como si alguien tiene algún problema del corazón y le van a hacer un trasplante de corazón. Pero sabe que lo va a hacer un principiante de medicina. Así de este tamaño para que usted se dé cuenta de lo que se pretende hacer en el Poder Judicial. Nos llevaría mucho tiempo abordar punto por punto sobre lo que le acabo de exponer en esta nota informativa, pero para ver cómo impacta en la vida de cada uno de ustedes, sí, en casa, porque le va a afectar o le va a beneficiar. Yo agradezco este día el que esté con nosotros Ariel Alberto Rojas Caballero. Es magistrado del Poder Judicial de la Federación y viene a hablar precisamente sobre esto. Magistrado, ¿cómo estás? Bien, Ignacio, encantado de estar en tu programa. Gracias por la oportunidad de platicar con las personas la importancia de esta reforma que pues hemos calificado como una perversa reforma al Poder Judicial, primero al Poder Judicial de la Federación y luego al Poder Judicial de los Estados, porque hasta allá va la hasta reforma. Allá va para. ¿Cómo impactará? Yo lo digo siempre cuando hay algún producto legislativo, cuando hay algún cambio, una reforma, siempre pues pensando en adecuarla a las necesidades actuales para mejorar la procuración e impartición de justicia. En este caso, ¿cómo va a impactar esta reforma, iniciativa de reforma, si se aprueba?
¿Será benéfica? ¿Sería un retroceso a la democracia? Mira, yo creo que lo importante es que pues todos hemos coincidido, todos los que no somos parte del movimiento que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, analistas, especialistas en derecho constitucional, organizaciones internacionales, la relatora de las Naciones Unidas para la Independencia, la Federación Latinoamericana de Magistrados, las mismas barras y colegios de abogados, el mismo Poder Judicial, hemos coincidido que esta no es una reforma que ayude, que mejore al Poder Judicial. Es una reforma que afecta, y eso es importante que la gente lo entienda, que afecta a ministros, magistrados y jueces que a través de juicios resuelven controversias en múltiples materias, desde asuntos civiles, asuntos penales, pero lo más importante, y es la primera etapa de esta reforma, es una enmienda al Poder Judicial de la Federación, y ahí que hay que entender que la Constitución nos da como facultad más importante que a los ciudadanos les duele, es tramitar y resolver los juicios de amparo. Nuestro juicio de amparo protege todos los derechos humanos que tenemos los mexicanos, desde el derecho a la libertad, el derecho de libertad de expresión, de tránsito, de propiedad, etcétera. Todos esos derechos pues tienen una manera de hacerse valer en caso de que una autoridad te los viole, que es el juicio de amparo. Entonces, esa es la competencia fundamental del Poder Judicial de la Federación. Y esta reforma lo que pretende no es mejorar al Poder Judicial, sino volverlo parte de un movimiento político, politizar la justicia y acabar con un sistema que tenemos nosotros para designar jueces y magistrados, que es a través de la carrera judicial. Es decir, a través de un proyecto de vida, la gente se va preparando exámenes de oposición y solo los mejores llegan a ser oficiales, secretarios, jueces y magistrados, porque nuestra carrera judicial, a partir de la reforma de 2021 que impulsó el presidente López Obrador, empieza desde oficial. Entonces, desde ser oficial hasta ser magistrado de circuito es por sistema de carrera judicial, por concursos de oposición. Y esto garantiza pues que los jueces que lleguemos ahí, los magistrados que lleguemos ahí, pues no le debemos el puesto a nadie, sino que es por nuestros propios méritos, y eso afianza el valor fundamental de la judicatura, que es la independencia. Pero también este sistema garantiza profesionalismo, porque para poder llegar a ocupar cada una de las categorías de la carrera judicial, pues tienes que pasar muchos exámenes, y exámenes muy duros, y llegar ya con una experiencia. Bien dijiste tú esa analogía del cirujano. Ahora le quitaron incluso el requisito de edad para ser juez, para ser magistrado, le ponen un requisito de experiencia de 3 años para ser magistrado, y bueno, pues no hay un verdadero filtro profesional para que las personas que lleguen, pues garanticen esos dos valores fundamentales. A ver, pero el proceso sigue siendo el mismo, ¿no? Para que quede claro, o cambia también. En algún momento alguien es sentenciado a una sentencia condenatoria, vaya, alguna persona por un homicidio. Lo sentencia un juez en base a pruebas de cargo, de descargo, de documentales, procesales, en fin. La justicia es esta, es una balanza. El juez únicamente ve y dice: lo sentencio en forma condenatoria a 30 años de prisión y hacer una reparación del daño. El familiar del acusado, del sentenciado, no está de acuerdo, dice: yo no estoy de acuerdo, y apela y se va a una segunda instancia. ¿Qué significa? Que 3 personas, 4, analizan nuevamente el expediente y pueden decir: tiene razón el juez, se equivocó o la sentencia no es correcta. Aún así, si le dicen: sí, juez, es correcto los 30 años de prisión que le dictaste, hay un tercer filtro, que es el llamado juicio de amparo. Amparo directo. El amparo directo. Yo voy y solicito un amparo, y es lo último que yo tengo para poder decir, para poder ayudar a mi familiar a que obtenga una justicia justa. ¿Sí? Va a seguir este proceso. Aquí el problema es quiénes van a estar. Exacto. Esta es una reforma que además es parcial, porque según varios estudios que se ha hecho, incluso la misma Suprema Corte hizo una agenda para los temas de seguridad y justicia,
Y coincide con varias encuestas que se han hecho que la principal preocupación de los mexicanos es el tema de seguridad pública. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos estar discutiendo en este momento? Pues ver de qué manera resolvemos el sistema de seguridad pública. Y eso involucra policías, servicios periciales, las fiscalías, que es lo que le duele a la gente en realidad. Propiamente esta reforma pues no cambia en la estructura de los juicios, sino simplemente las personas que van a resolver los juicios, que ahora ya no van a ser personas designadas por un sistema de carrera judicial, sino que van a ser designados predeseleccionados por órganos políticos, que ahí está el verdadero truco, porque pues finalmente llegarán a la boleta los que seleccionen el presidente de la República, las cámaras del Congreso y la Suprema Corte. Y curiosamente, algo que es perverso en la iniciativa, en la boleta vamos a saber quiénes son los candidatos del presidente, quiénes son los candidatos del Congreso y quiénes son los candidatos de la Suprema Corte. Y otra cosa, que ya cuando esto pase el régimen transitorio, las elecciones de jueces, magistrados y ministros van a coincidir con las elecciones federales. Entonces es lógico que el partido hegemónico va a sacar sus candidatos para que sean jueces y magistrados leales al régimen. Y con eso se acaba la independencia y el profesionalismo en el Poder Judicial. Dentro del Poder Judicial hay también quienes son simpatizantes de algún partido político, eso cualquiera. Una cosa es ser simpatizante, otra cosa es ser adherente y otra cosa es ser militante. Ahí se quita la militancia, es como uno de los tantos requisitos. Claro. Pero sin embargo también hay esa tendencia. Hay el temor desde que la señal venga desde el Ejecutivo y así se empiece a trabajar, más allá de una capacidad que pueda tener una persona. Hace rato veíamos como una bailarina se convierte en juez de distrito. Que no tiene malo que sea bailarina, o es porque estudiaba danza, ¿no? No era teibolera, vaya. No. Pero es una juez de distrito. Obviamente, para haber llegado como juez de distrito, tuvo que hacer examen de oposición. ¿O no? ¿O claro. fue porque desde antes la habían señalado? Entonces ella llega, pero ya llega con una ideología de la cuarta transformación. Sí, la va acumulando. Tú puedes ser de alguna ideología de un revolucionario institucional, de un partido de Acción Nacional. En fin, tú la tienes y esa es tuya. Y a la hora de sufragar el proceso electoral es tu decisión. Pero esto tendría que quedarse a un lado a la hora de tener una decisión no política. Mira, por eso es que en el mundo, a través de las normas de la Constitución, que es nuestra norma fundamental, a los jueces se le dan ciertas garantías. ¿Para qué? Para que puedan tratar a las gentes, a las personas, en condiciones de igualdad, con parámetros estrictamente de las leyes, lo que la ley ordena. Uno de los principios fundamentales de la carrera judicial es, además de la independencia, la imparcialidad, la objetividad. Así es. Yo tengo que resolver una controversia estrictamente con las pruebas, como bien dices tú, y con lo que dice la ley. Pero también puedes interpretar, la ley la puedes... Claro, y hay mecanismos que el mismo derecho te dice cómo debes de interpretar. Sí. Aquí el problema es que esos jueces le deben el puesto a órganos políticos, se deben a un electorado que van a tener que salir, ya cuando se normalice esta situación, cada 9 años a una elección. Es lógico que tenga que complacer a quien lo pone en la boleta y a quien vota por él en la boleta. Entonces, lógicamente, como se ha visto en los estados de la Unión Americana que tienen ese sistema, que curiosamente no opera para jueces federales, algunos locales y en algunas materias, la misma Asociación Americana de Abogados ha señalado que es un sistema inadecuado. El relator de las Naciones Unidas para la Independencia de Jueces y Abogados, que es el órgano especializado en justicia, ha dicho ese sistema es inadecuado. Nuestro sistema es el que se ha considerado el mejor, el de carrera judicial, porque además todo esto lo hace un órgano independiente del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, que es el Consejo de la Judicatura Federal, a través de nuestra Escuela Federal de Formación Judicial. Entonces, esto que nos había costado casi un siglo de lograr en nuestro país, lo están tirando a la basura. La misma reforma del presidente López Obrador de 2021, que es una muy buena reforma, la está tirando a la basura con un ánimo estrictamente de politizar la justicia.
Hay un dicho que a mí me gusta mucho comentar, que decimos que cuando la política entra por la puerta de la justicia sale por la ventana. Entonces, pues eso es lo que vamos a ver. El 46.3% de los asuntos que resolvemos es en materia administrativa, contra el gobierno federal, estatal o municipal. Es lógico que con este sistema, pues esos amparos que se promuevan por temas de salud, por temas de propiedad, por expropiaciones indebidas, por temas tributarios, etcétera, ¿cómo se van a resolver por jueces que no tienen independencia? Pues en contra de los ciudadanos. Los derechos que tenemos en nuestra Constitución, que son muy amplios, porque incluyen también los que están en los tratados internacionales, pues no van a servir de nada, porque el juicio de amparo va a ser resuelto por incondicionales del régimen. Cuando el gobierno priista, que tenía cargo completo, ¿ocurrió algo similar en el Poder Judicial? Sí, mira, yo creo que esto es importante, porque sí es un retroceso importantísimo al México de los 70s. Yo sí lo veo así, pero aún todavía más perverso, porque a mí me consta, y hay estudios como los de Jorge Carpizo sobre el presidencialismo en México, que había cierto recato, porque el presidente dejaba actuar en los 70s al Poder Judicial con cierta independencia, pero había asuntos que particularmente le interesaban al presidente de la República, y así lo documenta Jorge Carpizo en el presidencialismo en México. Dice, estos asuntos se resolvían a favor del presidente, era obvio. Vino una gran reforma en 1988 y otra más importante en 94 que fortaleció completamente al Poder Judicial y particularmente al Poder Judicial de la Federación, con normas que protegían adecuadamente a los jueces, con garantías adecuadas para los jueces, buenas remuneraciones para los jueces, para que no hubiera tentaciones, y con eso el sistema de carrera judicial. Por eso el Poder Judicial avanzó tanto. Es curioso que en estas manifestaciones en apoyo al paro que tenemos en el Poder Judicial se hayan sumado los colegios y barras de abogados que litigan en los tribunales. Ellos son los que están defendiendo a los jueces, los estudiantes de derecho son los que están defendiendo a los jueces, las organizaciones empresariales están defendiendo a los jueces, nuestros socios comerciales están defendiendo a los jueces. ¿Por qué será? Porque tienen confianza en el Poder Judicial de la Federación, y esa confianza pues es producto de todas estas reformas que comentamos, de jueces profesionales e independientes. Yo quería ver algo, esa parte donde dice hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador, precisamente en el trabajo de los jueces, ¿sí? Agréguele que los jueces no representan al pueblo, sino que son los representantes de la oligarquía, de los potentados. Ellos se entienden con los abogados de los despachos más famosos, y me ha tocado verlos con los hombres más ricos de México en los que se convivieron. Pues yo le preguntaría al presidente de la República, entonces, ¿quién resuelve los amparos en materia agraria, los amparos en materia obrera, los amparos en materia de salud, de los niños que no tienen los tratamientos médicos? ¿Eso es la oligarquía de este país? ¿Los desaparecidos? ¿La gente que está privada ilegalmente de su libertad? Eso es lo que estamos resolviendo todos los días en el Poder Judicial de la Federación. A ver, además la reforma cae por sus propios méritos. Yo le pregunto a la gente, cuando estés tú en la boleta, ¿quién va a apoyar tu candidatura? Lógicamente que los grupos de interés, el crimen organizado, las oligarquías, porque las elecciones van a ser por circuitos, cosa que en Estados Unidos es lo que ha generado problemas, porque los grandes despachos pues financian a sus jueces en la elección. Por eso ese sistema de veras es totalmente absurdo si se quiere un sistema de justicia de calidad. Sí, y lo estamos viendo después del 2 de junio. Hemos visto una gran cantidad de gobiernos donde el crimen organizado metió mano, y hoy estamos viendo los resultados de ejecuciones y, híjole, complicado cómo cómo se va a hacer esta parte de trabajar, ¿no?, con la pistola en la 100, o si fuiste impuesto por el crimen organizado, ¿a quién voy a atender los intereses de los delincuentes? Y esto está ocurriendo en los municipios más pequeños del país. Ahora, en la parte de lo que a veces se cuestiona mucho a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ganan más de $500,000 mensuales y todo ese gran dinero que perciben,
Y que al presidente le ha dolido, ¿no? Que el presidente siempre ha dicho nadie por encima del sueldo del presidente. El tema del recurso económico en el Poder Judicial es para no tocar los intereses, que llegue un delincuente, le ofrezca a un juez de distrito o a alguien más, a un ministro, dinero para una votación a favor o en contra. ¿Esto sí ha funcionado? A ver, mira, yo creo que lo importante es que, y así lo resolvió la Suprema Corte en una acción de inconstitucionalidad, existe la norma en el artículo 127 de la Constitución que dice que nadie puede ganar más que el presidente. Pero ya cuando se analizó la ley de remuneraciones, dijo, bueno, pues ¿cómo se integra el salario del presidente? Porque el presidente no gasta un centavo y vive en un palacio. Así es. Algunos analistas han dicho, bueno, es que el salario real del presidente son 6 millones de pesos al mes. Bueno, entonces, así, y creo que es correcto, ¿no? Pero de todas maneras, mira, yo creo que no se ha dicho la verdad en cuanto a cuáles son el valor real de las remuneraciones de los ministros de la Corte, que nada tiene que ver con las remuneraciones de jueces y magistrados. Así es. Pero esto se hizo desde 1988 con la reforma del presidente de la Madrid, con la idea precisamente de tener las suficientes garantías económicas, primero para que la gente no tuviera tentaciones. Segundo, para que la gente aspirara a esos cargos, los mejores profesionistas aspiraran a la carrera judicial. ¿Por qué? Porque iban a tener un nivel adecuado de vida, una justa medianía. Pero también, de alguna manera, desalentar conductas indebidas. Porque, bueno, si uno tiene resuelta su vida sin problemas, pues ¿para qué anda uno complicándose la existencia y haciendo compromisos con el crimen organizado o con grupos de interés? Entonces, sí creo que fue conveniente y la línea desde 1988 se marcó adecuadamente y funciona adecuadamente. ¿Cuál es el tema? El tema es que es una narrativa que se ha creado de el austericidio, le llamo yo, y ¿qué es lo que pasa? Que pues instituciones tan sólidas que tenía el gobierno federal, pues se han echado a perder porque no se remunera adecuadamente a los servidores públicos, que además, te voy a decir una cosa, los jueces y magistrados no podemos tener otro ingreso más que el que recibimos de la tesorería del Poder Judicial de la Federación. Nosotros no podemos cobrar ni las clases. Entonces, nuestro único ingreso es ese. Entonces, pues lógicamente que se tiene que dar esa protección a los jueces y magistrados. Y mira, te lo voy a poner muy sencillo. Me decía mi hijo, y estaba chiquito cuando me decía, oye papá, pues ¿cómo no van a ser corruptos los policías si ganan tan poquito? Pues es lógico. Así es. Nosotros le apostamos a un sistema de carrera judicial donde la gente puede tener una expectativa de vida. Yo tengo el gusto de tener muchos amigos en el Poder Judicial, amigas en el Poder Judicial, que empezaron como meritorios en juzgados y tribunales y son magistradas de circuito y magistrados de circuito. Se han hecho carrera desde abajo. Y ahorita lo hemos visto en los videos, en los TikToks, de que salen muchachos, muchachas que dicen, pues aquí voy. Es un plan de vida. Con una adecuada remuneración, con un sistema de carrera judicial, pues desde luego que ahí están las mejores personas en la institución al servicio del pueblo de México, protegiendo los derechos de los mexicanos. Y todo esto lo quieren tirar a la basura y politizar la justicia. Ahora, se ha cuestionado también, no nomás únicamente el Poder Judicial de la Federación, los estados, jueces locales, jueces federales, en el tema de la procuración e impartición de justicia, que es ya trillado, la verdad, esa pronta y expedita impartición de justicia que se acuñó hace muchas décadas, pues es una fantasía, porque no hay efectividad en cada una de las procuradurías, en el Poder Judicial Federal, hay sobrecarga de trabajo, faltan jueces, faltan policías federales ministeriales, agentes del Ministerio Público de la Federación, hoy FGR, falta todo un aparato que pueda mover y decir vamos a trabajar y que no tengas una carga enorme de trabajo, porque pues no alcanza, esto no es como que fírmale y el que sigue y el que viene, hay que hacer un análisis muy a detalle para poder emitir una sentencia. Está en tus manos la vida de una persona. Fíjate, ¿por qué no se le metió ahí? ¿Por qué esa parte pasaron décadas y décadas y el Poder Judicial de la Federación no se le dio lo suficiente, o si se le dio, qué fue lo que pasó? Mira, yo creo que es bien importante lo que tú comentas. Primero, esta reforma no toca a las fiscalías.
Ajá. O sea, que creo que ahí está el verdadero problema que duele por el tema de seguridad pública. Entonces, esta reforma no ataca a fiscalías, exclusivamente a los poderes judiciales, jueces, magistrados y ministros. Entonces va a seguir lo mismo. Ahora, si no abaja desde abajo. Si esto no se resuelve, el tema de seguridad pública va a seguir mal. Igual. Yo soy de los convencidos que creo que hay que modificar el Código Nacional de Procedimientos Penales, hay que meterle mano a las leyes orgánicas de las fiscalías, hay que ver qué está pasando con las policías, hay que hacer de veras un trabajo serio, científico, informado en materia de seguridad pública. Pero creo que la base es la procuración. En el tema de la administración de justicia, lo que le toca a los jueces y magistrados y ministros, hay una cifra de la OCDE que dice que tenemos que tener 55 jueces por cada 100,000 habitantes. Ajá. En México tenemos, según algunos estudios, 2.2 y otros dicen que 4.4 jueces por cada 100,000 habitantes. La experiencia y lo que clama la gente que lleva ya juicios, juicios penales, juicios civiles, mercantiles, etcétera, es que haya más jueces. Hay un estándar internacional del 2% del presupuesto que debe estar destinado a administración de justicia. Estamos en 0.3, 0.2, pero nunca llegamos a ese 2%. En ese sexenio, ¿pero qué pasó en el sexenio de Peña Nieto? Fíjate, en el Calderón, en el de Vicente Fox. Curiosamente, el Poder Judicial de la Federación siempre había sido tratado adecuadamente por el Congreso de la Unión. No sé los estados, no tengo la cifra. Pero en el caso del Poder Judicial de la Federación, desde el gobierno del presidente Zedillo, con la reforma del 94, el presupuesto del Poder Judicial siempre se vino incrementando. Había un respeto al presupuesto que presentaba el Poder Judicial de la Federación, lo avalaba la Cámara de Diputados, una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados. Se atendió los requerimientos presupuestales del Poder Judicial de la Federación. A partir del 2018 vino un decremento, no ha habido creación de nuevos órganos, no hay nuevos jueces, no hay nuevos juzgados, no hay nuevos tribunales. Se han tenido que hacer muchas maniobras para poder atender la demanda de justicia con órganos auxiliares, partiendo tribunales. Fíjate cómo ha crecido la población, las necesidades, y a la par no lo ha hecho el Poder Judicial de la Federación. Nosotros resolvemos 1.400.000 asuntos al año. Y te he de comentar una cosa, que en el Poder Judicial de la Federación, dentro de los mecanismos de supervisión y evaluación que sí tenemos, porque la gente, por lo menos el partido hegemónico dice que no hay ninguna rendición de cuentas. Nosotros tenemos 2 visitas de inspección al año y se hace un dictamen. Y en el dictamen que aprueba el Consejo de la Judicatura a través de la Comisión de Vigilancia, te observan los asuntos que no se resolvieron en sus términos. Por ejemplo, cualquier asunto en general son 3 meses para resolver. Si está fuera de esos 3 meses, te observan los asuntos que están pendientes de resolverse. Y si a la próxima visita tú no los has resuelto, se inicia un procedimiento de responsabilidad administrativa. Entonces, esto es en serio. O sea, nosotros hemos aplicado con profesionalismo los recursos que el pueblo de México nos ha dado. Tenemos, creo que, la mejor institución del Estado mexicano. Ahí están los estudios de evaluación de calidad en el servicio que los propios usuarios del Poder Judicial de la Federación han hecho, con encuestas que se hacen a los verdaderos usuarios. Cada año sale este estudio y el último, que es 2023, 96.3 de evaluación de la calidad de los servicios. En estos momentos está el análisis para su aprobación en lo general por los diputados en el Congreso de la Unión. También hay un amparo, una suspensión. ¿Cuál es el escenario? ¿Realmente esta suspensión es alargar más lo inevitable? ¿Qué ves en el Congreso de la Unión donde no están los diputados de oposición? Hoy Movimiento Ciudadano, Dante, dijo que no se iba a sumar a esto, y algunos otros actores como ha sido Acción Nacional, Revolucionario Institucional. ¿Cuál es el escenario que ves? Pues mira, desafortunadamente en ese desprecio que hay por escuchar cualquier otra voz que no sea la del presidente de la República, pues creo que esto va a llevar a una crisis constitucional muy seria, independientemente de la responsabilidad internacional del Estado mexicano, que
que es claro a partir de la recomendación de la relatora de Naciones Unidas en contra de esta reforma judicial, pues México ya está en ese escenario donde pues todos los países del mundo están viendo que nuestro país va en un retroceso en administración de justicia, que eso va a impactar las inversiones, el tipo de cambio, la confianza de los inversionistas, el ambiente de negocios, y desafortunadamente eso va de la mano del crecimiento económico, de la cantidad de empleos que se pueden generar en el país y de un escenario que podría ser prometedor con el nearshoring. Podríamos estar ahorita captando todas las inversiones que están saliendo de China. Y quien está ganando es Texas, curiosamente, porque en México estamos enfrascados en la ideología, en la imposición de un modelo perdedor que no va a servir para los efectos de darle justicia a la gente, sino para complicarle más la cosa, porque un juez inexperto pues no va a resolver pronto y bien los asuntos de su competencia. No hay marcha atrás. Pues yo no veo señales, desafortunadamente. Ojalá impere la mesura, la prudencia y dejarle un espacio a la presidenta electa para que pueda tener el margen y empezar correctamente su administración, y no con un pacto patriarcal que le impone una agenda que va en contra de los intereses del país. Yo he dicho que esta reforma la hizo quien no quiera a México, con una perversidad política, y le están apoyando gente que no quiera a México. Perfecto. Ariel Alberto Rojas Caballero, magistrado del Poder Judicial de la Federación, te agradezco y estaremos muy observantes y vigilantes de lo que se esté dando en las próximas horas, porque, pues bueno, allá los diputados federales están en este análisis, las protestas continúan y también están convocando también estudiantes que también apoyan esta reforma que propone López Obrador. Mil gracias, magistrado. Encantado, Ignacio, y gracias por estar en Esta es tu casa. Y a usted también, como todos los días, el que me permita ingresar hasta sus hogares. Hasta pronto.